En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas los censuraban diciendo: Este recibe los pecadores y come con ellos. Mas Jesús propúsoles esta parábola: ¿Quién hay entre vosotros que teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la perdida hasta encontrarla? Y en hallándola la pone sobre sus hombros muy gozoso, y en llegando a su casa llama a sus amigos y vecinos diciéndoles: Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que hiciere penitencia que por 99 justos que no han de ella menester. O que mujer teniendo 10 dracmas, si pierde una, no enciende la luz y barre la casa, y lo registra todo hasta dar con ella. Y en hallándola invoca a sus amigas y vecinas diciendo: Regocijaos porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que habrá gran alborozo entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Las palabras del Evangelio sean por nuestros pecados. Comienza el tiempo litúrgico más largo del año, Pentecostés, que tiene una duración de 6 meses, medio año, en que estaremos viendo el color verde en los altares y en los ornamentos todos los domingos. Este domingo tercero de Pentecostés se le puede llamar el Domingo del Buen Pastor. Hay otro con cierta similitud a este. Este oficio del Buen Pastor, que nuestro Señor se aplica a sí mismo, desde luego, como el modelo a seguir de todos los demás, lo realizaría también que 500 años antes de su venida anunció por el profeta Ezequiel: andaré en busca de aquellas ovejas que se habían perdido. Estableceré sobre mis ovejas un pastor que las apaciente. 500 años después de este anuncio, viene a realizar esa función anunciada. Y para nosotros, desde hace 92 años aproximadamente, empezó a buscar a los publicanos y pecadores, porque eran ovejas de su redil, pero andaban extraviadas, se habían alejado del rebaño del buen pastor. Una de las causas de ese alejamiento era precisamente la soberbia. La soberbia de unos que rechazaban a los otros y la soberbia de los rechazados que, en vez de humillarse y acercarse al Dios Todopoderoso, se iban tras las costumbres paganas. Parte de unos y de otros había la causa como soberbia. No hay otra virtud que nos asemeje más a las ovejas que la humildad, la mansedumbre. Esa actitud única y exclusiva de las ovejas que aun cuando las van a matar, no hacen nada por impedir. Dóciles hasta morir. Por algo quiso nuestro Señor también ser representado mediante un cordero, porque así habría de ser el sacrificado
y no exhalaría la más mínima queja. Pues bien, viendo el Verbo eterno, que la gran mayoría de sus ovejas eran devoradas por los lobos, que representan a los demonios, y conducidas por los mismos al fuego eterno del infierno, dejó a los ángeles, los cuales representan las otras ovejas, que no están en peligro. Las deja seguras en el aprisco del cielo, puesto que ya habían pasado su prueba y habían sido ya confirmados en gracia. Los deja, baja a la tierra, que es una tierra llena de abrojos y espinas, donde los lobos andan acechando a sus ovejas. Esa tierra que ya estaba desde entonces muy sucia por el pecado, muy plagada de demonios, que cual serpientes venenosas querían matar las ovejas que quedaban del rebaño del Señor. Pues al venir construye Cristo nuestro Señor un nuevo aprisco, con el precio infinito de su pasión y muerte. Ese aprisco se llama Iglesia Católica, donde Él protegería y alimentaría con el más nutritivo de los manjares, que sería su propio cuerpo y su propia sangre, a las ovejas que quisieran reconocerlo como el único buen pastor. Así pasaron alrededor de 15 largos siglos en que el buen pastor, representado por sus apóstoles, discípulos y misioneros, rescató para su redil ovejas de todas las razas y nacionalidades, haciendo crecer su santa iglesia. Claro que eso enojó enormemente a Satanás, porque estaba triunfando. Poseyó, lamentablemente, este demonio, poseyó a un cordero, lo convirtió en lobo rapaz, logrando, a imitación de lo que había pasado ya en el cielo, que un ángel por su rebeldía dividió los coros angélicos, arrastrando a una tercera parte de los ángeles en su rebeldía hacia el infierno. Ahora es un hombre, pero igual poseído por ese mismo demonio, que lleno de soberbia se revela a la autoridad eclesiástica, se revela al pastor. Y después contagia a otros, lo mismo que pasó en el cielo. Martín Lutero lanza esa doctrina emponzoñada, donde le dan muchas preferencias a los sentidos corporales, al cuerpo, a las pasiones, a los desenfrenos, cosa que no se lo permitía a la Iglesia antes. Pues él, revelándose a la doctrina de la Iglesia, compone una doctrina a su antojo, según su parecer, un parecer imbuido con ideas demoníacas, y así contagia a otros hombres inteligentes, inclusive a un rey de Inglaterra, y es así como logra nuevamente dividir las ovejas del Señor. Hasta que un Papa, el Papa León X, condena sus falsas doctrinas. En ese tiempo en España se fraguaba un ejército de defensores de la doctrina de Cristo, cuya cabeza y fundador sería el gran San Ignacio de Loyola.
con esa compañía que era el terror de los herejes, la compañía de Jesús. Por otro lado, en otro lado del mundo, uno de los discípulos de este gran San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, conquistaba miles y miles de almas en la India. Y un tiempo en el que también nuestro país recibe aquellos primeros 12 misioneros franciscanos que venían a enseñarnos la existencia del verdadero Dios y único pastor de nuestras almas, permitiendo que ese pastor divino, que su Madre Santísima sellara con ese amor maternal que nos tiene esas doctrinas predicadas por los españoles. Y viene esa Madre amorosa a conquistar los corazones de los indígenas de nuestro país, para que un día, en base a ese conocimiento, pudiéramos gozar del reino de Dios y pasáramos de aquel redil de la idolatría al redil de la Iglesia católica. Así pasaron desde ese tiempo 4 siglos más en una relativa paz. Pero Lucifer, que no está en paz, puesto que cuando ve que lo derrota Dios, se enfurece más y busca más ardides para vengar, según él, la afrenta que recibe. Y como dice San Pedro en la epístola de hoy, como rugiente león, buscaba en todo momento a quien devorar. A ver qué oveja se descuida, a ver qué oveja se sale del redil y se expone al peligro, a ver qué oveja se aleja del buen pastor, quedando así desprotegida y puede causarle mucho daño. Así andaba un león ansioso por devorar presas, y lanzó uno de sus más funestos ataques al rebaño del Señor. Como no había muchas ovejas que devorar fuera de él, tuvo que meterse dentro del rebaño, dentro del aprisco, con disfraces de ovejas, siendo lobos rapaces. Y es así como se filtra la masonería en el aprisco del Señor. Hombres con una mentalidad de destrucción, pero con una apariencia de fervorosos católicos, y que en realidad solo serán lobos destructores. Fue cuestión nada más de tiempo para que esos lobos se ganaran la confianza, ocuparan los puestos claves del gobierno, tanto civil como eclesiástico, y plantaron ya dentro de las tierras del redil ese maldito modernismo que contiene todos los errores que siempre han querido destruir a nuestra iglesia. ¿Qué es el modernismo? Quizá todavía no lo hemos sabido definir con claridad. Por eso a veces se habla del modernismo como algo de poca importancia. No, es uno de los peores demonios el que actúa bajo este título: modernismo. Es la amalgama de todos los errores, de todas las herejías, que ahora juntas y desde adentro mismo de la casa de Dios quieren destruirlo. Quieren destruir ese redil que tanto le costó al pastor Julio. ¿Qué hay en ese modernismo? Hay un racionalismo. Vamos entendiéndolo bien. ¿Qué es el racionalismo? Es donde lo sobrenatural
lo quieren sujetar a la razón. Hay que combatir todo lo sobrenatural. Eso está dentro del modernismo. El racionalismo, acabar con el milagro, acabar con lo sobrenatural, acabar con los ángeles, acabar con el cielo, acabar con la existencia del infierno, acabar con el temor santo de Dios, que es el principio de la sabiduría. Pero no es todo. Hay otra cosa. El positivismo es una especie de ciencia que no acepta lo espiritual, sino solo lo físico o material. Con este positivismo nos quieren convertir en animales. Porque no teniendo alma, eso seríamos animales. El alma es la que nos distingue de ellos. Porque en el alma se refleja la inteligencia, la memoria y la voluntad, cosas que no tienen los animales. Pues ahí está ese plan diabólico de querer convertir a los hijos de Dios en bestias. Es parte de ese modernismo que se filtró en la iglesia. Y aún hay otro, el relativismo, que enseña que nada es absoluto, que nada es eterno, que todo es temporal y cambiable. En pocas palabras, con el modernismo, los demonios están acabando con dos de los fundamentos de nuestra fe y de nuestra salvación: la gracia y la fe. Es lo que está atacando ese modernismo, que tiene muchos elementos unidos así para lograr su objetivo. Dijo nuestro Señor en sus predicaciones, y sobre todo cuando envió a los apóstoles a llevar a todo el mundo conocido su palabra: el que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no se condenará. Si se fijan en esa frase, está lo más atacado por el modernismo: el que creyere la fe. ¿Cómo va a haber una fe si no hay una doctrina pura? Si la doctrina está contaminada, no puede haber una fe pura. Y eso es lo que está ofreciendo el modernismo dentro de la casa de Dios. El que creyere y fuere bautizado. Los sacramentos son el conducto principal de la gracia. Así que ataquemos también la gracia y se acabó el catolicismo. Se acabó el redil de Dios llamado Iglesia Católica. Por eso lamentablemente tenemos millones de hermanos en la fe, pero la fe equivocada, en las fauces de esos demonios modernistas. Se pusieron un disfraz muy atractivo, porque el ser humano, que es mutable, que suele estar siempre predispuesto para el cambio, le presentan cambios muy halagadores. Mira, ahora en la iglesia ya no te obligamos ni siquiera a hincarte. Recibe a Cristo de pie y en la mano. Ah, qué bonito, qué digno eres para recibir al Dios que no contiene todo el universo en tus manos sucias y pecadoras. Pero sienten que es algo bonito. Ay, tener a Dios en mi mano, qué dicha, mal dicha, si lo estás ofendiendo con esa irreverencia. Por eso escogió en sus 12 tribus del pueblo escogido, una específicamente para que se preparara y se dedicara al culto divino. Y
y solo a ellos les confiaría, mediante una consagración y mucha preparación intelectual y espiritual, les concedería ese derecho de poderlo tocar con sus manos. Pero qué bonito se ve que ahora nos permitan hacer lo que hacen los sacerdotes, agarrar a Dios con nuestras manos. Así lo ve la gente. Porque va un disfraz muy sutil. Ahora cambiamos la misa, quitamos el idioma porque ustedes no entienden y queremos que entiendan. Se las vamos a celebrar en español. Ay, qué bonito, qué agradable. Qué bueno es el Santo Padre de Roma que se compadece de nuestra ignorancia. ¿Cuál Santo Padre de Roma? Ahí está el principal lobo de la paz, que solo se cobijó los atuendos de San Pedro y dice ser el Papa. Y todos los demás que por esa falsa obediencia se sujetan a lo que él dice, nos quitaron el idioma latino, que es el idioma propio de la Iglesia de Cristo. Un idioma que defendía la doctrina de Cristo a capa y espada. Y nadie había podido cambiar la doctrina porque el latín la defendía. Nos quitan el latín y ahora sí hacemos trizas esa doctrina para transmitirles a los fieles ya no la fe de Cristo, sino la fe de los hombres. Hombres imperfectos, hombres pecadores. Pero vean cómo trabajan los hijos de las tinieblas, con qué sagacidad, con qué astucia. Vamos a poner una mesa enfrente para que ustedes, hijitos de Dios, nos vean celebrar la misa. Ah, entonces te estás exhibiendo, sacerdote. ¿Para eso celebras? ¿Para que te vean? Que no, la misa significa que es un sacrificio que tú en nombre de Cristo le ofreces al Padre Eterno en unidad con el pueblo cristiano. ¿Que no sería eso lo correcto? No, pero nos dice el Padrecito que para que veamos todo, bienvenido sea. Ay, qué ovejas tan incautas tiene Cristo. ¿Por qué así? Por la ignorancia. Son frutos de la ignorancia. Muchos católicos, con el hecho de heredar una fe de sus padres, ya se consideran católicos. Ese es un catolicismo raquítico, enfermizo, débil, condenado a sucumbir. Si no tenemos una fe propia y personal. Yo no creo en Dios porque mis padres creían en Dios. No, Señor. Si yo he de creer en Dios es porque a mí me consta que existe y lo puedo demostrar. Eso es fe. Y solo esa fe nos hace vencer y descubrir a los enemigos. Porque nos da gato por liebre. Como dicen que hacen por ahí en las afueras del Estado, que dicen que les dan gatos en vez de conejos. Sabrá Dios, pudiera ser. Pues eso le están dando a los católicos, los modernistas, personajes pactados con Satanás para destruir la iglesia de Cristo. Difundamos la verdad. Mucha gente no va a venir aquí a oírla. Tenemos que llevar esa verdad a donde está esa gente, que puede estar al lado de sus casas. Allí hay gente modernista. Ábranle los ojos, despiértenlos de ese sueño que les ha producido el vaho de Satanás. No podemos permitir que las ovejas de Dios se las esté tragando el lobo y nosotros nada más mirando cómo las devoran. ¿Qué clases de hijos de Dios seríamos? Permitiendo que suceda tanto daño a las almas cuando podemos hacer mucho bien en pro de ellos.
Llenémonos de ese celo de nuestro Señor. Ese celo que nos manifiesta diariamente. Y como Él mismo lo dijo, estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. No estamos solos. No tengan miedo a predicar la verdad. No tengan miedo a descubrir a los lobos rapaces. Descobíjenlos para que las ovejas sepan de quién se están dejando dirigir. Porque el único lugar a donde las llevan es al precipicio del infierno. No las llevan a otro lado. Recordemos que nuestro Dios no vino a perder, vino a ganar. Y lo alto de esa cruz hasta entonces venció al diablo y venció a todo el pecado. No permitamos entonces que se vuelva a repetir todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, donde la humanidad entera se había dejado esclavizar de Satanás, y que por eso Dios tuvo que erradicar de la faz de la tierra toda la creación humana. Esperemos que vuelva a repetirse eso ahora con fuego, no fue con agua. La siguiente purificación será con fuego. Y de nosotros si lo permitimos, porque entonces también nos quemaremos en ese fuego. Señor, danos mucho celo. Madre Santísima, haz nuestro corazón más sensible, que parece que es de roca. Vemos los daños y no nos compadecemos. No hacemos nada por evitarlos. Y si hacemos muy poco todavía. Pidámosle al Padre Pastor que nos transmita ese celo. Porque nos ha puesto en su redil no solo para actuar como simples ovejas. Hay que actuar como corderos. El cordero no es tan dejado como las ovejas. Si el cordero lo provocan, les hace frente. Y un cordero puede matar a un buey con un tomazo. Hagamos de cuenta que el buey es el diablo. Y nosotros los corderos vamos copiándolo, no dejándonos influir por sus apariencias que parecen buenas, pero que detrás de esa apariencia hay puro veneno. Sigamos fieles a la doctrina pura de Cristo nuestro Señor y transmitámosla por el amor de Dios. Y demos el mensaje antes de que sea demasiado tarde. La gente va a entender el mal en el que ha estado viviendo por engaño, pero puede ser que ya sea demasiado tarde. Si nosotros podemos abrir esos ojos cerrados por el engaño, hagámoslo. Le causaremos un gran placer, una enorme satisfacción a nuestro pastor divino si nos esforzamos por rescatar ovejitas que parece que ya las tiene el diablo esclavizadas en su propio redil lleno de pecados, que es este mundo. Lamentablemente este mundo es el redil del diablo. Por eso Cristo, cuando hablando al pueblo, decía: yo no oro por el mundo, porque lo consideraba desde entonces como un enemigo suyo y de nuestras almas. Y vamos en el mundo, pero saquémosle solo el provecho que nos puede ofrecer para nuestra alma. No nos dejemos esclavizar de él. Pidámosle a nuestro Señor en ese día, por nuestro obispo, hazle una visión nueva, quizás sea la única
En este aspecto, en uno de los principales estados de Estados Unidos, Nueva York, una de las ciudades principales del país, haciendo una labor que, si Dios le ayuda, apoyado en nuestras oraciones, porque es lo que busca Dios, puntos de apoyo para ser provistos. Permitámosle que se apoye en nosotros a través de nuestra oración humilde y confiada, para que haya muchos frutos, tanto de conversión como de asistencia con la gracia divina, de alimentación, llamémosle así, espiritual, a este grupo de almas que también están con nosotros, lidiando continuamente contra esos logros rapaces modernistas y que están firmes hasta ahorita en la tradición católica. Para cada una de estas salidas donde se corren muchos peligros, quizá no se lo han imaginado ustedes. Una misión implica muchos peligros, muchos. No los podemos ni contar a veces, ni les hacemos ya caso porque es parte de la misión. Es parte de lo que hay que enfrentar para que Cristo entre en tierras paganas. Entre en tierras llenas de espinas y abrojos, donde Él quiere sembrar hermosas plantas de conversión. Y la oración de los fieles es poderosísima. No la minimicen. No digan, pues ¿de qué le va a servir mi oración? Soy un simple pecador. Si supieran cuánto nos sirve, les haría mucho más y habría mucho más fruto en cada una de esas misiones. Bueno, si no lo habíamos hecho, no lo habíamos considerado así, comencemos. Comencemos el amor de todos. Todos somos hijos de Dios y todos hemos de colaborar en la medida que Él nos lo permita en ese plan divino de salvar, ojalá, a todas las almas creadas por Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.